Alabado sea el nombre del Señor, que nos permite nuevamente congregarnos en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Doy gracias a Dios porque me permite esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. No es fácil estar aquí delante, pero creo que el Señor, por la alabanza en esta tarde, me ha dado y le ha dado a usted también nuevas fuerzas para continuar este camino del Evangelio, para seguir adelante. Y este que es un día glorioso, un día cuando recordamos, el mundo recuerda la resurrección de Jesucristo, pero nosotros la recordamos cada día y a cada minuto. Gloria al Señor. Hermanos, quiero que busquen su Biblia, es un texto muy conocido por todos. Juan 3:16. Vamos a compartir la palabra del Señor en este versículo. Juan 3:16 dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gustaría escucharlo a ustedes también, ¿cómo lo dicen? Algunos se lo saben de memoria, a ver. Porque de tal manera creo que este es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Ningún otro verso de la Escritura hace más claro el Evangelio de Cristo, y hasta me atrevo a decir que da la mera esencia de la cristiandad. Es un texto conocido, pero vamos a hablar de él en esta mañana, y para que el Señor también nos hable, y yo les pido que incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia, gracias Dios por tu Espíritu Santo, y gracias Dios por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero ahora está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta tarde, Señor, y estamos contentos porque Cristo ha resucitado, y porque Cristo vive, nosotros también tendremos vida eterna. Gracias, Señor, dirígenos en este servicio y háblanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este verso, hermano, tan conocido por la cristiandad, y por cierto que también en el primer culto, Pastor Ricardo también habló de este versículo. Pero quisiera abordar en esta tarde esta palabra y dividir en 4 puntos principales este versículo, donde habla del amor de Dios, el don de Dios, la manera de recibir el don de Dios y también los resultados de recibir el don de Dios. En la primera parte de este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, es una declaración realmente notable. Es extraordinario pensar que este Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, ama a este mundo caído, a este mundo que no quiere buscar a Dios, a este mundo que se aparta de Dios cada día, a este hombre, a esta humanidad que cada día está según sus convicciones y según sus preceptos y no quiere acercarse a este Dios verdadero. Pero ¿qué hay en el corazón de Dios y qué hay en la humanidad que Dios ame tanto a este mundo si el mundo no le ama? Conversaba con alguien algunos días atrás y me decía que para estos últimos acontecimientos, estos temblores, el terremoto, etcétera, se pensó que las iglesias iban a estar llenas luego de estos movimientos, tal como ocurrió el año 60, el 85. Se creyó que también las iglesias iban a tener una gran concurrencia luego de este terremoto y estos temblores últimos. Pero no ha ocurrido eso, porque el hombre está afanado en sus deleites, porque el hombre está confundido también. Podemos ver diariamente como la sociedad está confundida, como en varias partes del mundo quieren arreglar las cosas, entre ellos los hombres, con políticas gubernamentales, políticas sociales, pero vemos en definitiva, hermanos, que el hombre no busca a Dios, pero Dios ama a este mundo. Yo no he escuchado a ningún inconverso
que diga o dicen prácticamente que aman a Dios, pero no he escuchado a ninguno que diga que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, como lo dice Mateo 22:37. Solamente son palabras que lleva el viento, y este hombre, esta humanidad, no busca a Dios. El hombre y mujer inconverso anda según los deseos de la carne. Romanos 8:7 dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. En vez de amar a Dios, el mundo perdido no quiere tener nada que ver con Él. No busca a Dios. Romanos 1:21 y 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 3:11: no hay quien busque a Dios. Sin embargo, y esta es la buena noticia, que sin embargo, a pesar de que este mundo está contra Dios y no hay quien busque a Dios, todavía, y eso es lo realmente sorprendente, mis hermanos, y todavía este texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios nos amó a nosotros, le amó a usted, amó a esa humanidad que está allí perdida, ese hombre, esa mujer que camina sin Cristo, ese hombre y esa mujer que muchas veces quizás a usted le ha dicho que va a ir a la iglesia, que usted ha orado por él, que usted le ha entregado la palabra y le dicen que va a congregarse, pero no lo hacen. Aún así, Dios le sigue amando. Bendito sea Dios para siempre. No hay quien busque a Dios, pero Dios todavía ama a esta humanidad. Y esto no tiene una lógica humana, no se puede explicar mediante filosofías, no se puede explicar por la religión hecha por el hombre. De hecho, no sabríamos que Dios ama tanto a este mundo si no tuviésemos su palabra, y donde leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Bendito sea Dios para siempre, que nos ama tanto, sin condiciones, sin mirar nuestra condición física, sin mirar nuestra condición social, sin mirar de dónde nacimos. Dios nos ama tal cual somos. Pero este verso que hemos leído, Juan 3:16, no dice solamente y no termina ahí. Hay otra palabra que indica que Dios y Él hizo algo para salvar a esta raza rebelde y arruinada. Algo hizo Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios hizo algo realmente y verdaderamente sorprendente para todos. Su gran amor hacia la humanidad perdida. Esto lo hizo Dios. Él amó tanto al hombre caído de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué significa, hermanos, cuando dice que ha dado a Jesús? Primero, podemos decir que Dios dio a Jesús en la encarnación. La Biblia dice en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a Jesús del cielo y lo puso en el vientre de María. Así que cuando nuestro texto dice ha dado a su Hijo unigénito, se refiere a eso. Habla de que Dios puso a Jesús de un modo sobrenatural en el vientre de María, sin padre humano. Es por eso que nuestro texto llama a Jesús Hijo unigénito. La palabra unigénito es una palabra griega que se traduce monogene, que significa solo, hijo único. Eso se refiere a que Jesús nació de una virgen. Él precisamente es el único hijo procreado por Dios sin padre humano. Esto no quiere decir que Dios lo creó. Jesús es engendrado, no hecho, porque Jesús existía en el cielo como la segunda persona de la Trinidad,
pero Él fue engendrado en el vientre de la Virgen por Dios. Sí, hermanos, esa es la noticia extraordinaria, porque de tal manera Dios amó a este mundo, Dios te amó a ti y me amó a mí, que dio a su único Hijo por ti y por toda esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también Dios dio de otra forma y de otra manera a este Jesús, no solamente para nacer de una virgen, Dios también lo dio para morir en la cruz, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha dado a Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por tu culpa. Cristo murió allí en la cruz. Dios lo dio para atravesar la tortura indecible, azotes, flagelaciones, clavado en la cruz, para proveer una expiación vicaria por nuestros pecados. Vicaria significa una persona en lugar de otra. Sí, Cristo murió en tu lugar. Gloria a Dios para siempre. Así que Dios, en Romanos 3:26 nos dice: así que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La ira y el juicio de Dios cayeron sobre Jesús en la cruz, haciendo el pago completo de nuestra deuda de pecado. De tal forma que tú no debes nada, solamente Jesús entregó su vida por ti. Eso quiere decir que Jesús fue castigado por Dios en lugar nuestro y por nuestros pecados. En Romanos 8:34 nos dice que Jesús ahora intercede por nosotros. Y alabamos a Dios, hermanos, porque Jesús, al morir en esa cruz, el mundo y la mayoría de este mundo, un gran porcentaje, recuerda a ese Cristo crucificado en una cruz, a esa imagen que muchos veneran, pero nosotros, y ahí está la diferencia, porque Cristo al tercer día resucitó. ¿Usted lo cree? Amén. Jesús resucitó al tercer día, y eso es lo que cantábamos, porque este Cristo que murió y murió allí azotado y flagelado por los hombres, este Cristo resucitó al tercer día y ahora intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Nosotros, Pablo lo dice en 1 Corintios 15, pero nosotros ahora predicamos a un Cristo vivo, y esa debe ser nuestra predicación. No quizás invitar solamente a la iglesia, no solamente hoy allá se hacen reuniones hermosas. De esta forma tienes que hacerlo. Nosotros como hijos del Señor, ¿cuál es nuestra misión? Proclamar a un Cristo resucitado. Y porque ese Cristo vive, usted y yo también tendremos vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Esta palabra que ha dado a su Hijo unigénito también contiene otra idea. Que la salvación, hermanos, es un don. No te la puedes ganar, no la puedes ameritar. La salvación es un Dios gratuito de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto nos lleva a la tercera parte de este versículo. Nos dice la manera de recibir el don de Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La única manera que puede recibir los beneficios del don de amor de Cristo en la cruz es creer en Él. Aquí la pequeña palabra griega, la palabra en griego es muy importante. Significa eis. Significa literalmente creer dentro de Jesús. Demuestra que nosotros no meramente debemos creer lo que la Biblia dice acerca de Jesús. El diablo también cree las Escrituras, pero la diferencia está en que nosotros creemos dentro de Jesús. Y aquí es donde radica la diferencia del cristiano. Muchos, por cierto, estudiamos la palabra y sabemos lo que dice la Biblia y leemos libros y nos capacitamos. Pero el Señor en esta mañana, amados hermanos, en esta tarde, nos dice que debemos creer dentro de Jesús, vivir una vida en Jesús.
No solamente, y no basta solamente con creer en Jesús, creer que Él resucitó, sino que cada uno de nosotros debemos vivir una vida íntegra, una vida donde nuestro andar diario pueda reflejar que somos hijos de Dios. Es difícil, sí es verdad, muchas veces nos cuesta poder conducirnos como Cristo quiere. Pero tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, dice que Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Si te sientes débil, si no puedes conducirte como Cristo quiere que te conduzcas en esta vida, una vida de consumismo, una vida donde el más fuerte aplasta al más débil, una vida que está llena de condiciones para poder crecer en todo aspecto, una vida llena de tentaciones, pero allí está la diferencia entre el mundo que no conoce a Cristo y nosotros que hemos abrazado la cruz de Cristo en forma deliberada. Que Dios nos ayude para vivir una vida santa, una vida que agrade al Señor, no solamente creer en Él, sino que vivir dentro de Él, vivir dentro de Jesús. Debemos poner nuestra fe directamente en Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios en el cielo. Muchos han cometido el error pensando que solamente con creer, que basta solamente con saber, que basta solamente con decir. En el día final dice su palabra que muchos dirán: Señor, Señor, yo hice tantas cosas por el Evangelio, hice tantas cosas dentro de la iglesia, hice tantas cosas, Señor, para agradarte. Pero el Señor dice que en ese día final, en el juicio, dirá: apartados de mí, porque no los conozco. Dios nos ayude en esta mañana. Dios nos ayude para poder encaminar nuestra vida como Él quiere, vivir dentro de Jesús, vivir una vida que realmente le agrade. Juan 15, 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos, hermanos, poner nuestra confianza plena en el Señor. Esto significa para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esto nos lleva a la última parte de este texto, donde nos habla de los resultados de recibir el don de Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vienes a Jesús y crees dentro de Él, por tu fe recibes dos beneficios instantáneamente. Primero, dice su palabra, que no pereceremos. Eso quiere decir que no irás al infierno. Ninguna persona que ha confiado en Jesús, ninguna persona que ha creído dentro de Jesús, perecerá jamás en las llamas del infierno. Porque la verdad que resulta duro decir y hablar muchas veces, y hablar de una vida eterna en el cielo y una vida eterna en el infierno. Y muchas veces cuando escuchamos este tipo de mensajes o este tipo de explicaciones no nos gusta. Pero la verdad central de la Biblia es esa. Tenemos una vida eterna en el cielo o una vida eterna en el infierno. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. De tal forma, amado hermano, debes alegrarte que si tú aceptaste a Cristo dentro de tu corazón y vives dentro de Jesús, dice su palabra que no perecerás jamás, que te irás a una vida eterna en el reino de los cielos. ¿Y te alegras por esto? Yo la verdad es que me alegro muchísimo. Tú estarás eternamente seguro, salvo por toda la eternidad al momento que confíes en Jesús al venir a Él por fe. Así que el primer resultado de creer en Jesús por fe es que no perecerás jamás. Tú habrás pasado de muerte a vida el mismo momento en que confías en Él, viniendo a Él en fe.
Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El segundo resultado cuando vienes a Jesús y crees en Él es que recibirás la vida eterna instantáneamente. Juan 17, 1 y 3 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú eres, hermano, hermana, tú eres nacido de nuevo y tienes vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor por esto. Este versículo, hermanos, es un versículo tan potente que a veces lo repetimos en forma solamente de memoria y por repetir, pero si buscamos la verdadera profundidad de lo que Dios nos habla, podemos encontrar realmente cómo Dios quiere que nos conduzcamos y cómo quiere que nos acerquemos a Él. Yo quisiera invitarles a que nuevamente lo digamos todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto en esta mañana, en esta tarde, ¿hay alguna persona que quisiera creer en Jesús, confiando solamente en Él y dependiendo solamente de Él? ¿O solamente confiamos en este Cristo que está allí clavado? Te recuerdo y hemos aprendido en esta mañana que ese Cristo ya no está muerto, ese Cristo resucitó. Y ese Cristo quiere darte salvación y vida eterna. Invito en esta mañana a alguna persona que ha venido por primera vez, alguna persona que quizás nos acompaña por algún tiempo dentro de la congregación y le gusta conocer de Cristo y le gustan las alabanzas y le gusta el cariño de los hermanos. Pero si aún no recibes a Cristo en tu corazón, si aún no vives dentro de Jesús, debo decirte que aún no eres salvo. Y esta salvación no la puedes obtener por tus méritos, no la puedes obtener estudiando más quizás, sino que solamente es un don de Dios. Pero Dios a través de su palabra nos dice en esta hora que debes buscar a Jesús. Y no solamente saber lo que dice de Jesús la Biblia, sino que debes creer dentro de Jesús, vivir en Jesús. Separado de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Y yo te invito en esta mañana, a lo mejor han pasado meses y semanas que tú solamente te deleitas con todo esto, pero ¿cómo es tu relación con Cristo? Quizás viniste en esta tarde por otra situación al templo, pero el Señor en esta mañana te invita para que busques realmente a Cristo. Dice su palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si tú quieres ser un hijo de Dios, te invito en esta mañana a que levantes tu mano. La iglesia va a orar por ti. Cristo está intercediendo por ti en esta hora. Y el Espíritu Santo se pasea en este lugar, tocando tu corazón, para que tú puedas recibir a Cristo en tu vida. No solamente saber de Jesús, no solamente saber la historia de Jesús, no solamente ver las películas de Jesús, no solamente leer, sino que creer en Jesús. Que Jesús pueda en esta mañana entrar en tu vida y tú puedas decir con libertad: sí, Jesús ha resucitado y este Jesús también vive ahora en mi corazón, vive en mi alma, vive en mi vida y ahora soy nueva criatura.
Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Quieres invocar el nombre del Señor? Te invitamos. Y te invita Jesús en esta mañana, en esta tarde. ¿Quieres recibir a Cristo en tu vida? ¿Quieres recordarlo de una forma diferente desde hoy día en adelante? No solamente muerto en la cruz, no solamente con pena, sino que con alegría, con una vida abundante, con una vida de gozo, de plenitud, una vida triunfante en Jesucristo. ¿Te sientes cansado, triste? ¿Ves que todos los demás quizás progresan en tu trabajo, en tus estudios, en su vida familiar, y tú parece que sigues ahí mismo estancado? Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que tú tengas vida y vida en abundancia. Además de darte esa vida eterna allí en el reino de los cielos, Cristo quiere que tú vivas feliz, que tú seas una persona íntegra, una persona que alabe su nombre, una persona feliz, una vida que puede irradiar a otros del amor de Cristo. El Señor te invita en esta hora. ¿Quieres que oremos por ti? Estimada visita, solamente levanta tu mano y vamos a orar por ti para que Dios haga una obra en ti en esta mañana, en esta tarde. Que Dios te bendiga. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, eres hijo de Dios. Si tú lo has recibido en tu vida, eres hijo de Dios. Y si eres hijo, eres coheredero con Cristo. Y si eres coheredero con Cristo, también puedes recibir todas las bendiciones que aparecen escritas para ti aquí en la Biblia. Y tú también las puedes recibir porque eres hijo de Dios. Que el Señor te bendiga.